Hola, ¿qué tal familia de Vivir Tejiendo? Les saluda Gloria Paredes y en esta oportunidad aprenderemos a tejer esta bonita bufanda en la técnica de 2 agujas con una trenza en alto relieve. Para tejerla utilizamos lana doble del número 5, agujas del número 10 y una aguja lanera para poder unir la trenza. A continuación les daremos el paso a paso. Bien, para empezar a tejer, en este caso nuestra bufanda con trenza, vamos a utilizar lana doble del número 5, ¿sí? Esta es una lana que tejemos para las agujas del número 5, que usamos, perdón, para las agujas del número 5, y en este caso la vamos a usar doble. Y vamos a utilizar estas agujas bastante gruesas del número 10, ¿sí? Bien, en mi caso son de madera, pero hay de diferentes materiales. Bien. Y vamos a montar con lana doble 25 puntos en nuestras agujas. Yo lo hago de esta forma, como tú estás viendo aquí. Lo voy a hacer un poco lento, pero te recuerdo que tenemos un video donde te mostramos 4 formas distintas de montar los puntos. Mayormente no monto los puntos en mis videos porque la verdad es que mi forma de montar los puntos es bastante complicada, ¿sí? Es más, yo veo que la mayoría lo hace de esta manera. Así, con la mano izquierda es que monta los puntos. Yo no puedo hacerlo con la izquierda, lo hago con la derecha. Entonces es por eso que siempre empiezo mis videos ya con los puntos montados. Pero bueno, alguien me sugirió que lo haga en cámaras. Y bueno, lo vamos a hacer aquí ahora en el video. Vamos a montar nuestros 25 puntos. Pero si tú quieres aprender a montar los puntos, tenemos 4 formas distintas muy fáciles con las que tú puedes aprender a montar los puntos viendo este video. Bien, vamos a seguir montando entonces nuestros puntitos. Y ya creo que tengo los 25. A ver, vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 25 puntos. Bien, una vez que ya tenemos nuestros 25 puntos, vamos a empezar a tejer. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera, miren ustedes. Vamos a tejer 5 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego levantamos la hebra y tejemos 5 puntos en punto revés. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Bajo la hebra y tejo 5 derechos. 1, 2, 3, 4 y 5 derechos. Nuevamente subo mi hebrita y tejo 5 revés. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Bajo la hebra y los últimos 5 al derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? De aquí en adelante simplemente tejeremos los puntos tal y como los encontramos en nuestras agujas. Miren, estos que parecen onditas o redonditos o arquitos, no sé cómo le podríamos llamar, pero se ven así como nuditos, son los puntos que se van a tejer en punto revés, porque son puntos revés. Y estos que se ven así como V's, abiertitos así, como V's con 2 patitas, son los puntos derechos. Entonces, donde yo veo punto revés, tejeré punto revés. Y ya sé que son 5, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Bajo la hebra
y tejo 5 derechos, porque aquí veo derecho. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Subo la hebra y donde veo revés, trabajo con punto revés. 1, 2, 3, 4 y 5. Bajo mi hebra y veo derecho, trabajo con derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Y así aquí voy a tejer punto revés. Y miren, quiero que vean cómo va quedando, ¿sí? Así, revés, derecho, revés, derecho. Por el otro lado del tejido igual, derecho, revés, ¿sí? Así vamos a trabajar hasta tener el largo deseado. Algo que les quería decir es que si trabajamos con 2 lanas, porque de repente ustedes consiguen una lana bastante gruesa que alcance para las agujas del número 10, entonces ya no van a trabajar en lana doble. Pero si están trabajando con lana doble como yo, tengan siempre mucho cuidado al pasar la hebra, porque a veces cometemos el error de hacer esto, ¿sí? Y continuamos tejiendo y nos queda allí malogrado el punto. Entonces tengamos bastante cuidado al levantar la hebra para tejer y también al momento de tejer el punto, porque podemos hacer esto, ¿sí? A veces tejemos ya rápido porque tenemos experiencia en el tejido, pero nos equivocamos al hacer eso y nos damos cuenta cuando el tejido ya está avanzado. Entonces, mucho cuidado cuando tejemos con lana doble. Siempre tengamos esa precaución de que esté bien tejido, tomando ambas hebras, tanto para introducir la aguja como para envolverla, ¿sí? Entonces, vamos a continuar así por algunas carreras más. Bien, miren, yo aquí tengo ya este tejido bastante avanzado, en otro color, claro está, en color palo rosa, pero viene siendo lo mismo que he tejido, ¿sí? Ahora, dos cosas importantes. Les daré la medida del largo y del ancho del tejido por si están trabajando en agujas más gruesas, más delgadas o lana distinta, ¿sí? De alto tenemos 43 centímetros, ahí está, 43, ¿sí? 43 centímetros de alto tiene nuestro tejido y son 51 carreras las que yo he tejido. De repente tú tejes un poco más, un poco menos. Para 43 centímetros que yo tengo son 51 carreras. Y el ancho, sin estirar el tejido, simplemente así nada más, como va a quedar, es un ancho de 16 centímetros. Aquí está el 10 y aquí está el 6, 16 centímetros. Ahora, algo importante que les quería decir es lo siguiente. El lado derecho de nuestra prenda será aquel que tiene estos 3 canelones o estos 3 relieves, 1, 2 y 3. Entonces no nos confundimos y le ponemos así una marquita. Aunque está súper fácil de darnos cuenta, 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque si yo le doy la vuelta a mi prenda por el lado revés no tendré 3. Tengo solo 1 y 2, ¿sí? Esto no cuenta porque esto está hacia abajo. Entonces, con lo que yo voy a trabajar es con el lado derecho. Ahora, cuando ya tengo la medida que yo necesito, lo que voy a hacer es, estando por el lado revés o por el lado derecho, como estén ustedes, lo que vamos a hacer es disminuir los puntos que tenemos aquí. Miren, vuelvo por el lado derecho. Tengo que respetar mi derecho, es un canelón, 2 y 3 canelones. Los que voy a disminuir son estos puntos de aquí, ¿sí? Estos puntos de aquí yo los voy a disminuir. Y como estoy por el lado derecho, aquí no voy a disminuir aquí. Entonces estos los tejo normalmente. Si estoy por el lado del derecho, igualmente respeto esos puntos, ¿sí? Los que voy a disminuir son los que forman 2 canelones por el revés. Entonces voy aquí y tejo mis puntos normalmente del revés, 2, 3, 4 y 5 puntos, ¿sí? Ahí voy a repetirlo varias veces porque no quiero que se me confunda. Este es mi derecho, el lado que tiene estos 3 relieves, 1, 2, 3. Entonces yo respeto y tejo normal porque este es mi relieve, mi primer relieve. Y estos puntos de aquí son los que voy a disminuir y voy a tejer de la siguiente manera. 2 juntos y 2 juntos, ¿sí? Y este último solito. Luego doy la vuelta y este es mi segundo relieve, que voy a respetar los puntos y los tejo como corresponde. No hago disminuciones. 1, 2, 3,
4 y 5, ¿sí? Y estos puntos sí los voy a disminuir, porque cuando doy la vuelta son los puntos entre relieve y relieve. Y repito lo mismo, tejiendo conforme están, ¿sí? Si están en punto derecho, en punto derecho. Entonces tejo dos juntos del derecho, claro está, y este solo lo tejo solo. Bien, ¿qué hago ahora? Este es mi tercer relieve y respeto los puntos como están. Tejo los 5 de revés. 1, 2, 3, 4 y 5. Doy la vuelta a mi labor. Y miren, estoy por el lado derecho. Recuerdan que el derecho es donde tengo los 3 relieves. Bien, y tejo normal. Los relieves los tejo normal. 1, 2, 3, 4 y 5. Y estos que tengo aquí son los que tengo que disminuir o desaparecer. Bien, y como tengo 3, voy a tomar estos dos juntos del revés y este lo tejeré solo del revés porque están en punto de revés. Y luego estos de aquí que pertenecen a mi alto relieve los tejeré normalmente como son 5 del derecho. 3, 4 y 5. Y aquí nuevamente repito la disminución tomando estos dos juntos y este lo tejo solo. Y aquí tejeré normalmente mis puntos derechos porque este también es relieve. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces miren, básicamente lo que estamos haciendo es desaparecer los puntos que están entre estos tres relieves. Vamos por el lado revés de la prenda, damos la vuelta y como aquí tengo 5 que son los que no estoy disminuyendo, los continúo tejiendo como corresponde en punto revés. 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Y estos dos que tengo aquí los voy a tejer juntos del derecho. Ahí está. Luego vuelven estos 5 que no disminuyo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego me toca disminuir estos de aquí que tomo dos juntos. ¿Sí? Así. Y luego tejo los 5 normales. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, doy la vuelta a mi tejido y miren, ya estoy allí. ¿Qué voy a hacer? Voy a tejer mis 5 puntos normalmente. 1, 2, 3, 4 y este, el quinto, lo voy a tomar junto con este y lo voy a tejer derecho, así, los dos juntos. 5 puntos. Y estos puntos van a quedar en espera, ya no los voy a trabajar, los voy a dejar allí porque voy a continuar tejiendo. Bien, entonces todos estos puntos van a quedar en espera, no los vamos a tejer y solo vamos a tejer estos 5 puntos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Damos la vuelta a nuestro tejido y continuamos tejiendo como corresponde. En este caso, punto revés, porque estamos viendo aquí el punto revés. Damos la vuelta nuevamente al tejido para regresar y ahora punto derecho. Bien, esta sería nuestra segunda carrera y cada vez que damos vuelta es una carrera más. Esta sería la tercera y solamente estamos tejiendo los 5 puntos que tenemos aquí, ¿verdad? Y así vamos a tejer por 45 carreras, ¿sí? Esta es la tercera, la cuarta y así vamos a tejer hasta tener 45 carreras y en centímetros podría ser un aproximado de 35 centímetros, ¿sí? Así vamos a continuar entonces tejiendo punto de jersey. Bien, estoy terminando de tejer la carrera 45. Ahí están los dos últimos puntos y ya tiene el largo que necesito.
¿Qué voy a hacer aquí? Lo siguiente. Voy a tomar 2 puntos juntos, los tejo del derecho, los otros 2 juntos, los tejo del derecho y este último lo tejo del derecho. Me quedo con 3. A la vuelta tomo los 3 juntos de una sola vez y como estoy en el revés los tejo en punto revés, así. Corto la lana dejando un largo de unos 5 o 7 centímetros y lo paso por aquí. Listo, así es como tiene que terminar esta puntita. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar nuevamente mi tejido para continuar, porque hace un rato empecé y regresaba hasta que esta cuerdita creció, ¿sí? Ahora voy a anudar aquí a este punto la lanita, o simplemente la voy a dejar así larga unos 5 o 7 centímetros y voy a empezar a tejer como corresponde estos 5 puntos, ¿sí? Normalmente. Bien, tejo como si la lana estuviera anudada, aunque no está anudada, podemos anudarla o dejarla así y luego ya en la siguiente carrera aseguramos. Y como corresponde punto derecho, empiezo a tejer en punto derecho, ¿sí? 4 puntos y este último lo voy a unir a este punto de aquí, miren, que no terminé de disminuir, y lo voy a tomar juntos del derecho así por delante. A ver, vamos a separar bien las hebritas para no confundirnos. Ahí está. Y me quedo con mis 2, 4 y 5 puntos. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo mismo que hace un momento, solo voy a tejer estos 5 puntos por 45 carreras para que tenga el mismo largo que tiene el otro. Y aquí miren, aquí está, aquí vamos a amarrar o a asegurar esta cuerdita que dejamos larga porque no habíamos hecho el nudito. Entonces tejo este último punto y aquí recién voy a hacer el nudo. Suavemente nada más, no necesito ajustar. Ahí está. Y listo. Y continúo tejiendo. Estas son ya 2 carreras y voy por la tercera. Solo estos 5 puntos. 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Doy la vuelta y regreso con los 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y así voy haciendo crecer solamente esta parte del tejido por 45 carreras. Vamos para allá entonces. Bien, aquí completé la carrera 45 y lo que voy a hacer es lo mismo que hice hace un momento, ¿sí? Tomar 2 puntos juntos, estos 2 también juntos y el último solo. Luego, ¿qué hago? Tomo los 3 de una sola vez juntos y listo. Dejo un espacio de 5 a 7 centímetros y paso por este ojalito la cuerdita y queda así. Y lo mismo repetiré perdón, con estos 2, 4, 6 puntos. Este lo voy a tomar junto al de aquí para disminuirlo. A ver, perdón, aquí no hay 6 puntos. Lo que pasa es que se me quedó una cuerdita del punto de acá, pero no hay problema, ¿sí? Miren. Suele ocurrir justo lo que les decía, que si no tenemos mucha atención o no vemos muy bien, lo que va a pasar es que se nos va a quedar una cuerdita cuando trabajamos con 2 hebras. Bien, me pasó. A todos nos pasa alguna vez. Bueno, a mí me ha pasado varias veces ya. Entonces, miren, ¿qué vamos a hacer? No nos hagamos problemas, no vamos a destejer todo, ¿no? Siempre nos sirve para mostrar qué hacer. Simplemente los tejemos los 3 juntos y no se va a notar, no va a pasar nada, solo que tengamos mucho cuidado para la próxima vez. Y seguimos tejiendo normalmente. Nuevamente por las 45 carreras y la cerrada en la punta va a ser igual que lo de aquí, ¿sí? Y continuaremos con el siguiente paso. Bien, terminé ya de tejer y cerré de la misma forma que cerré los anteriores. Ahí estoy ajustando y ahora sí, miren, este es el derecho por donde tenemos la marquita, ¿sí? Donde tenemos las 2 canaletas o los 2 canales y estos relieves, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a trenzar
esto que tenemos aquí y lo vamos a acomodar así muy bien. Bien, creo que allí se ve, ¿sí? Lo que vamos a hacer es simplemente como si trenzáramos el cabello, así. Vamos a pasarlo sin ajustarlo ni estirarlo, así. Hasta el final. Así como hacer una trenza común y corriente, sin dejarla suelta ni ajustarla demasiado, ¿sí? Perdonen ustedes unos ruidos un poco fuertes que se escuchan, son de los aviones que pasan muy seguido por aquí. Bien, miren, aquí al final vamos a hacer así y vamos a trenzar una y dos veces con la cuerdita. Terminamos con la cuerdita, ¿sí? Y ahora sí, hacemos un nudito. En realidad dos nuditos, ¿sí? Porque ahí ponemos uno y aquí hacemos el otro. Bien. Así es como tiene que quedarnos. Miren, así. Queda una trenza muy bonita. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estas cuerditas que tenemos aquí? Vamos a utilizar nuestra aguja lanera o nuestra aguja de coser en lana y las vamos a perder por aquí. Ahora les muestro cómo. Miren, por ejemplo, vamos a tomar, ya que la lana está de 2, vamos a tomar 2 hebras y las vamos a introducir. Es sencillo. Es como perder los puntos, las hebras de lana al final de nuestra costura cuando limpiamos nuestro tejido, ¿sí? Hacemos así, vamos por la parte de atrás de la trencita y la metemos por aquí y por aquí y por aquí. Y luego simplemente jalamos la lanita y ya está. Cortamos con mucho cuidado de no cortar nuestro tejido. Ahí está. Lo mismo hacemos con estas cuerditas y también con las cuerditas que tenemos por aquí. Miren, por el revés, con las que anudamos para ir tejiendo cada una de estas partes. Limpiamos bien todo nuestro tejido de todas las cuerditas y vamos con el siguiente paso. Bien, miren, ya tenemos limpio todo, hemos ocultado todas las cuerditas, ¿sí? Bien, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Este tejido de aquí lo vamos a, no a estirar, sino a dar a todo lo que da el tejido, ¿sí? Ahí, por ejemplo, como sería esto si estuviera plano, ¿verdad? Yo puse una lanita aquí en mi aguja lanera, pero si ustedes desean pueden usar, si es que les quedó así como a mí, pueden usar también la lanita de aquí. Bueno, en este caso yo no la voy a usar porque ya había enhebrado mi aguja, ya está con nudito. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Una vez que la hemos estirado, vamos a traer nuestra trencita así, la parte de la puntita, y la vamos a poner aquí. Y nos podemos ayudar con unos alfileres, ¿sí? Ponemos así, con cuidado de no lastimarnos. Y esto siempre estirando a lo que da, ¿sí? Así. Y ponemos los alfileres así para que se quede en su sitio. Pueden ser en cualquier lado. Lo importante es que esto se quede en su lugar sin moverse porque vamos a coser, ¿sí? Allí. Entonces, miren, una vez que ya está así, con la ayuda de nuestra aguja lanera, vamos a ir por el lado de atrás. Voy a cortar esto para que no se me confundan y luego lo ocultaré. Vamos a ir, ya tiene nudo nuestra lanita, tiene un nudito cabezón. Y vamos a ir por el lado de acá atrás. Y en el centro de la trenza vamos a coser, ¿sí? Vamos a salir por allí, por ejemplo. Y vamos a hacer puntadas pequeñas para que no se note que hemos cosido, ¿sí? Así, entrando y saliendo. Miren, allí no se nota, pero si acá hiciéramos una puntada grande, por ejemplo, si de acá pasáramos hasta acá, ahí sí se va a notar, ¿sí? Entonces vamos así con cuidado hasta terminar de coser, llegar al otro extremo. Bien, una vez que ya hemos llegado a la esquinita, vamos aquí a asegurar nuestra costura como siempre para que no se desbarate. Ahí está, lo podemos hacer una vez
y 2 veces para que quede muy segura. Y si ustedes desean pueden dar unas puntadas aquí al borde, pero no es necesario. Con esto quedó la trenza bastante sujetada, porque de repente si cosemos esta parte pues se va a achatar y no va a tener el efecto que queremos. Entonces vamos a perder nuestra hebra restante por aquí, por la parte de atrás de nuestro tejido, así, y cortamos, ¿sí? Retiramos nuestro marcador que nos indicaba cuál era el derecho de nuestra labor y miren qué bonita ha quedado nuestra bufandita. Quizás aquí no se luce mucho, pero ahora la van a ver en el maniquí. Y así es como queda nuestra bufanda tejida en la técnica de 2 agujas con una trenza al final. Súper fácil de tejer, como todo lo que hacemos aquí en Vivir Tejiendo. Espero que haya sido de tu agrado este video. Gracias por tu compañía, gracias por seguirnos. Déjanos tu comentario de qué te gustaría tejer y hasta una próxima oportunidad. Que Dios les siga bendiciendo.